Autorización. Ya tiene autorización de grabar. Entonces, recuerden que estábamos viendo movimiento periódico. Y dentro de los movimientos periódicos, vimos la característica de los mismos, pero vimos que dentro de los movimientos periódicos hay un movimiento que se llama movimiento, o hay unos tipos de movimientos que se llaman movimientos armónicos. ¿Qué es? Los movimientos armónicos se caracterizan porque son impulsadas por una fuerza restauradora. Porque tienen una fuerza restauradora, esa es la característica. Que es igual a menos K por X y que es contraria menos K por X en el movimiento armónico simple y que es contraria al movimiento. ¿Quién fue que dijo? Fuerza restauradora. Yo, Luciano. Voy a poner el medio punto que está activo el hombre. Gracias, profe. Entonces, tenemos también el movimiento armónico. Son armónicos, fuerza restauradora, esa es una característica. Ahora, dentro de los armónicos está el movimiento armónico simple, donde la fuerza varía de manera lineal. Es contraria al movimiento y varía de manera lineal. O sea, la X no está elevada, está elevado a la 1. En los movimientos armónicos amortiguado y movimiento armónico forzado, podemos decir solo que fuerza es igual a, es diferente a menos K por X. Puede ser K por X cuadrado, K por X al cubo, pero no es lineal la variación de la fuerza durante se produce el movimiento. Pero sigue siendo una fuerza contraria al movimiento. Ahora, también vemos que en el movimiento armónico amortiguado, que es el de la línea azul, se utiliza una fuerza externa para mantenerlo con características similares al movimiento armónico simple, para que la amplitud se mantenga constante. Y es el movimiento armónico forzado. El movimiento armónico amortiguado va perdiendo amplitud según se va desarrollando, porque hay fuerzas externas que hacen que vaya disminuyendo la amplitud, como la fuerza de fricción. Entonces, se le aplica una fuerza externa contraria a la fricción, por ejemplo, para mantener su amplitud constante y se convierte en un movimiento armónico forzado. El amortiguado es la línea roja, que va perdiendo amplitud, y el forzado, ¿qué es lo que hace? Que forza con una fuerza externa a que la amplitud se mantenga constante. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver cómo llegamos. Vamos a ver la formulación matemática del movimiento armónico simple. ¿Cómo llegamos a esa fuerza igual a menos K por X? ¿Cómo determinamos la X, que es la posición en un momento del tiempo? Bueno, nosotros sabemos que vamos a modelar mayormente el movimiento armónico simple. Para sus formulaciones se modela como un sistema cuerpo-resorte. Eso es un bloque. Probablemente ustedes han visto ese tipo de cosas en el laboratorio ya. Que
hay un resorte donde está unido un bloque de masa M. Y ahí tenemos X igual a 0. En el momento en que el resorte se comprime, el bloque comenzará a oscilar, vamos a decir, entre menos A y A. Y si es un sistema sin fricción, se considera un movimiento armónico simple. Entonces, la K que vimos en la fórmula es la constante elástica del resorte. Entonces, esa K que tenemos aquí en la fórmula de que la fuerza es igual a menos K por X, de esa K que estamos hablando. ¿Por qué el negativo? Porque, como dijo uno de ustedes, es una fuerza restauradora que es contraria al movimiento. Siempre quiere, recuerden cuando vimos el otro caso de movimiento armónico simple, es el péndulo simple, que lo vimos, que siempre quiere restaurar su posición de equilibrio. Hay una fuerza que quiere restaurar la posición de equilibrio, que es de donde parte. En el caso del resorte, cuando la masa, si comprimimos, cuando la masa se dirige hacia la derecha, la fuerza restauradora está impulsando hacia la izquierda. Quiere volver a restaurar la posición de equilibrio. Cuando la masa se mueve hacia la izquierda, la fuerza restauradora quiere que se restaure la posición de equilibrio, se dirige a la derecha. Por eso es negativo. ¿Entendieron esa partecita? Por eso es menos K por X. Si la X se dirige a la derecha, la fuerza quiere ir hacia la izquierda. Por eso es el negativo. Es contraria al movimiento. Entonces, sabiendo eso, la fuerza es una magnitud vectorial, el desplazamiento también, la K es una constante. Entonces, también nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, según la ley de Newton. Entonces, si nosotros igualamos esta fuerza con esta fuerza, ¿verdad? Masa por aceleración es igual a menos K por X. Pero para asuntos de división, eliminamos la parte vectorial y trabajamos solo con módulos, porque ustedes saben que la división entre vectores no es posible. Entonces podemos quitar la parte vectorial poniendo esta parte que estamos hablando de módulo, que no es lo mismo que decir valor absoluto. Y decimos masa por aceleración igual a menos K por X. Pasamos la K y decimos que masa por aceleración menos K por X más K por X, la pasamos de este lado, es igual a 0. Entonces, también nosotros sabemos que la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces podemos sustituir
aceleración por la segunda derivada. Y decimos que masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más K por X es igual a 0. Entonces, hay una fórmula que ustedes conocen del movimiento circular uniforme, que omega se le llama frecuencia angular. Aquí vamos a usar la frecuencia angular, que cuando se está trabajando en un sistema cuerpo-resorte, la frecuencia angular es igual a la raíz de K sobre M. También es igual, recuerden, K es la constante del resorte y M es la masa del bloque. Constante elástica del resorte sobre la masa. También podemos decir que la frecuencia, ustedes la conocen con esta fórmula. Frecuencia angular. Déjenme ver si hay un escribo. Frecuencia angular se mide en radianes sobre segundo. Ustedes lo vieron en movimiento circular uniforme. Pero esa frecuencia angular también es igual a 2pi por la frecuencia lineal. Que esa fórmula también ustedes la vieron. Frecuencia lineal. Y luego ustedes la van a entender en el número de oscilaciones en un segundo. Se mide en hercios. Que es lo mismo que decir 1 sobre segundo. Entonces, ¿qué pasa? Si omega es igual a raíz de K sobre M, entonces podemos decir que omega cuadrado es igual a K sobre M. Entonces, si nosotros dividimos la ecuación completa entre la masa, eliminamos este término y nos queda K sobre M. Decimos que si dividimos completo entre la masa, se cancela esta con esta y nos queda que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más omega K sobre M, dijimos que era, o vamos a decir más K sobre M, luego lo hacemos abajo, más K sobre M por X igual a 0. Diga. Matemáticamente, eso se puede. Eso- ¿Eh? O sea, no, yo preguntando que si matemáticamente se puede hacer eso. Sí, usted divide una ecuación completa. Lo que pasa es que yo no puse aquí. Ah, ok. Queda abajo, ok, que no había visto la K sobre la M. Es del Usted otro la lado. divide completamente entre la M, No, el pero cero, multiplicando la ecuación completa por 1. La ecuación no está variando ahí. ya entendí. Entonces, Eso tú la reemplazas por la W al cuadrado. efectivamente. Entonces tenemos que la ecuación va a quedar así. No sé si ustedes han visto o toda la carrera que están aquí van a ver ecuaciones diferenciales.
Aquí no nos vamos a detener a resolver, a explicar el método, sí lo vamos a resolver. Porque la formulación matemática del movimiento armónico simple sale de esa ecuación diferencial. Que es una ecuación diferencial lineal, porque la X no está elevada a ningún exponente. O sea, a la 1, ecuación diferencial lineal es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque tiene una segunda derivada. Si no ven, me avisan que yo abro la cámara. Lineal, de segundo orden, porque tiene una segunda derivada. Bájalo un poco, bro. Sí, la cámara. Ok. Ahí. Es una ecuación diferencial lineal. X está elevado a la 1. De segundo orden, tiene una segunda derivada. Homogénea, porque está igualada a 0. Y con coeficientes constantes. Ustedes se van a dar cuenta cuando den ecuaciones diferenciales que por cada una de esas características implica que hay un método para resolver esa ecuación diferencial. Un coeficiente constante, ¿por qué? Porque aquí vamos a decir que hay un 1 al lado de la segunda derivada y omega es una constante, porque la masa es una constante y la K también es una constante, entonces el resultado, omega es una constante. Entonces, una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea y con coeficiente constante, tiene un método más o menos simple para resolverla. Y es que se usa un operador. Como les dije, no me voy a detener a explicar eso porque no es parte del curso de física. Pero lo que sí ustedes tienen que saber es cómo partimos de aquí a encontrar la posición, la velocidad, la aceleración de una partícula en movimiento armónico simple. Entonces se sustituye, vamos a decir, sustituimos el operador. Vamos a ver si usamos el azul porque este está fallando. Sustituimos el operador. Se ve, profe, ese azul. ¿No se ve? ¿Se ve mejor el negro entonces? Sí. Sí, sí. Pero vamos a seguir con el negro. Sustituimos de lo que uno hace es que convierte la ecuación diferencial en un polinomio normal y resuelve el polinomio. Y luego llegamos a una fórmula de Euler. Sustituimos la derivada con respecto al tiempo por el operador D. Y la ecuación nos va a quedar así. D al cuadrado más omega al cuadrado, D al cuadrado por X más omega al cuadrado por X es igual a 0. Entonces, uno saca X factor común y nos queda que D al cuadrado más omega al cuadrado por X es igual a 0.
Y ahora volvemos y hacemos otra sustitución para Profe, resolver. Diga. donde dice que sustituimos, ¿es D sobre DT o DX sobre DT? D sobre DT. Ok, gracias. Por eso tuve que la X la dejamos ahí. Eso ustedes lo van a entender más cuando lo que pasa es que yo no me puedo detener a dar una clase de ecuaciones diferenciales porque se me va el programa. Pero solo la vamos a resolver. Y ustedes van a ver al final que como cualquier ecuación normal, usted comprueba la solución sustituyendo las raíces. Entonces, volvemos y tomamos aparte este polinomio y sustituimos el operador D por lambda. ¿Por qué lo sustituimos por lambda? Porque vamos a usar la ecuación de Euler y entonces la ecuación de Euler no usa D, usa lambda, pero es un asunto de nombre. Entonces decimos que sustituimos los creyones están negados. Vamos a ver si el rojo que se veía bien el otro día. ¿Se ve bien el rojo? Ahí más o menos se nota. Ok. Sustituimos D por lambda y decimos que lambda al cuadrado más, dígame, más omega cuadrado es igual a 0. ¿Cómo hacer un plugin? O sea, Dígame. hacer un plugin es como, o sea, la ecuación de Euler no con el número de Euler. Usted la va a ver ahora, la vamos a ver ahora. Ah, Entonces, ya aquí usted despeja y dice que lambda cuadrado es igual a menos omega cuadrado y que lambda es igual a raíz de menos 1 por raíz de omega cuadrado y que lambda es igual a y, recuerden la raíz de menos 1 es igual a más menos y omega. Es una raíz compleja. O sea que de aquí decimos que tenemos que lambda 1 va a ser igual a vamos a decir a 0 más y omega y lambda 2 a 0 menos y omega. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Por qué lo ponemos así? Porque cuando veamos ahora la ecuación de Euler, Euler habla de alfa más y beta. Profe, si dentro de lo posible, antes de usted borrar esa parte, puede Ajá. mandar esa foto, porque como no se aprecia tan bien, tan claro en el Zoom. Ah, ok. ¿Será que la computadora está muy lejos? Vamos a ver. Si la ponemos un poquito más cerca. Yo lo voy a mandar como quiera, Ok. pero me interesa que puedan seguir más o menos. Se ve mejor ahí. Si era que la computadora está un poquito lejos. Entonces, les decía que la fórmula de Euler
para la solución de una ecuación diferencial con raíces complejas de segundo orden viene dada por aquí. Dice que si lambda es igual, Profe, disculpe. diga, En las últimas ecuaciones que usted escribió, que son la variable de lambda es igual a más o menos I por W, ¿usted tiene ahí que lambda es igual a D más I sobre W o es un 0? 0, 0, 0. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, la fórmula de Euler se expresa de esta manera. Dice, si lambda, o sea, si las raíces son iguales a alfa más menos y beta, entonces la solución es igual a la solución, o sea, recuerden que venimos desde aquí, nosotros estamos encontrando X. En función de t, porque estamos hablando de derivada con respecto al tiempo. Entonces, X en función de t, que es la solución de la ecuación diferencial de segundo orden, lineal, con coeficiente constante y con raíces complejas, va a venir dada por E a la alfa t por C1 por el coseno de beta t. Eso es una fórmula que se le llama la fórmula de Euler, más C2 por el seno de beta t. Entonces, en nuestro caso, alfa es 0, por eso le puse, diga. No es muy recomendable que usted escriba donde está escribiendo ahora porque la ventana hace Se un refleja. reflejo. Exacto. Ah, pues vamos mejor, vamos a tomar una foto y vamos a borrar por aquí. Antes de usted borrarla, podría darle un poco para arriba para verlo. Gracias. Déjeme tomar la foto entonces. Sí, es que entre la ventana, la pantalla. Ok. Entonces, vamos a ver si continuamos de este lado. Vamos a borrar esta partecita de aquí. Entonces decíamos que en nuestro caso, alfa es 0 y beta
podemos decir que y omega. Entonces tenemos que lambda, en nuestro caso, es igual a 0 más menos y omega, que es lo mismo que decir lambda igual a alfa más menos y beta. Entonces, en nuestro caso, la ecuación sería x en función de t, o sea, la respuesta sería e a la alfa t, que es 0, a la 0t, por C1 coseno de, en vez de beta, es omega, omega t, más C2, en vez de beta, seno de omega t. Y esa es la solución de esta ecuación diferencial para los matemáticos. Ahora, los físicos preferimos esta solución. Y vamos a ver cómo es que es la misma. A coseno de omega t más phi. En el libro se lo hacen directamente. Dice, la solución de esta ecuación es x igual a coseno de omega t más phi. Pero usted tiene que saber por qué. O de dónde sacan eso. Eso es lo mismo que eso. Vamos a ver ahora por qué. Utilizando identidades trigonométricas. ¿Alguno dijo algo? Sí, o sea, no, es lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo es que eso es la fórmula de suma de ángulo de coseno. Exacto. Sumando coseno de A más B, decimos que son identidades que ustedes conocen desde que estaban en matemática 1 y del colegio. Pero en física se usan mucho esas ecuaciones. Esto que está aquí, ustedes saben que la ecuación va a quedar siendo E a la 0 de 1. Decimos que C1 coseno de omega t más C2. Ahí A sería amplitud. A es la amplitud. Eso es así. Entonces, pero nosotros vamos a ver cómo llegamos de ahí hasta ahí. Decimos, identidad trigonométrica, coseno de A más B es igual a coseno de A por coseno de B. Menos seno de A por el seno de B. Entonces, si decimos aquí tenemos un coseno de A más B, decimos que X en función de T va a ser igual a A por coseno de omega T por coseno de phi. Luego vamos a definir phi y amplitud. Menos seno de omega T por el seno de phi. Entonces, si multiplicamos la A por todo, podemos expresar la ecuación de la siguiente manera. X en función de T es igual a A por coseno de omega T coseno de phi
más menos A seno de omega t por el seno de phi. Entonces, ¿quién es A? La amplitud. Es una constante. ¿Y quién es phi? Es la constante de fase o ángulo de fase inicial. Vamos a definir aquí de una vez. A, amplitud del movimiento. Desde A hasta menos A, se va moviendo. Y phi, constante de fase o ángulo de fase inicial, que depende siempre de las condiciones iniciales. Luego en los ejercicios lo vamos a entender un poco mejor eso. Entonces decimos aquí que como A es una constante y phi es una constante, podemos decir que eso es lo mismo que decir C1. Y como A es una constante y phi es una constante, podemos decir que eso es lo mismo que decir C2. Y nosotros estamos demostrando que, vamos a borrar aquí, pero la borramos, pero ustedes la deben tener bien presente, esa ecuación diferencial. Pero luego vamos a comprobar que precisamente esta es la solución. Si nosotros decimos que A coseno de phi es 1, nos va a quedar así. X en función de t es igual a C1 coseno de omega t más menos A seno de phi es otra constante, C2 seno de omega t. Entonces nosotros estamos demostrando que esta ecuación de aquí era lo mismo que esta. Dijimos coseno de omega t más phi es igual a esto que está aquí y llegamos a la misma solución. Ahora, más importante para nosotros es saber que solucionamos la ecuación diferencial de la que partimos, que es recuerden que nosotros en física preferimos esta solución. Entonces, partimos de la ecuación de que de segundo orden lineal homogéneo y con coeficiente constante, de que la segunda derivada de la función con respecto al tiempo más omega cuadrado por x es igual a 0. Entonces, ¿cómo tú sabes que esta solución satisface esta ecuación? Muy fácil. Vamos a borrar esta partecita de aquí. Me tomo otra foto. Si nosotros decimos que esta x de aquí satisface esta ecuación, debemos poder comprobar eso.
nosotros sabemos que si tenemos la posición, la velocidad, decimos si la posición viene dada por X en función de T es igual a A coseno de omega T más phi. Entonces, la velocidad viene dada por la primera derivada, o la derivada de la posición con respecto al tiempo. Que viene siendo la derivada del coseno es menos seno, tenemos un negativo. La derivada del argumento, estamos derivando con respecto a t, phi es una constante, es omega por la amplitud que la tenemos aquí, por el seno de omega t más phi, que es la constante de fase. Y la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y vamos a tener que la derivada del seno y coseno se queda en negativo. La derivada del argumento es omega, omega por omega, omega cuadrado, por la amplitud, por el coseno de omega t más phi. Entonces, si ya tenemos que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es en menos omega cuadrado, omega por a cuadrado, omega cuadrado por a coseno de omega t más phi, lo sustituimos. Y tenemos también la x, que viene dada, la x a coseno de omega t más phi. Si sustituimos esas raíces en esta ecuación, la ecuación debería igualarse a 0. Para ver si estamos en lo cierto. Entonces, bajamos un poquito la cámara y sustituimos. Vamos a ponerle número. Sustituimos, o lo hacemos aquí mismo. Sustituimos 1. Vamos a ponerle a esta 2. Y vamos a ponerle a esta 3. Sustituyendo. 1 y 2 en 3, llegamos a eso y decimos que la segunda derivada es menos omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. Y sustituimos la x por la 1. Sustituimos la 2 aquí. Y sustituimos la x por la 1 y decimos más omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. Esta x, eso que está aquí. Y vamos a ver que eso es igual a 0. Tenemos aquí menos omega cuadrado por a coseno de omega t más phi y omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. O sea, que la solución a la que llegamos satisface la ecuación.
Entonces, partiendo de que la fuerza es igual a menos K por X e igualando fuerza igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton, llegamos aquí. Recuerden que una de las características de los movimientos armónicos es que se representan por funciones que contienen senos y cosenos. ¿Vamos entendiendo? Hasta aquí. La formulación matemática no va para el examen. Ahora, lo que sí ustedes tienen que saber que esto se soluciona con esta X. Eso es lo que hace el libro. El libro te plantea, entonces, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más la frecuencia angular al cuadrado por el desplazamiento igual a 0. Y la solución de esto es, pues te lleva directamente. La parte matemática, la solución de la ecuación diferencial, eso no se evalúa, porque eso es matemática, eso no es física. Y aquí vamos a evaluar la física. Pero bueno, que ustedes sepan de dónde sale. Entonces, también aquí podemos deducir algunas cosas. De aquí podemos encontrar el X máximo. El mayor valor del coseno es igual a 1. Usted sustituye cualquier ángulo de 0 a 360 grados que en el movimiento armónico no trabajamos con grados, trabajamos con radianes. Uno de los errores que cometen en los exámenes es que calculan en grados. Aquí se trabaja con radianes, porque recuerden que la frecuencia angular se mide en radianes sobre segundo. Entonces, cualquier ángulo desde 0 hasta 2pi, que es lo mismo que decir de 0 a 360 grados, que usted sustituya dentro de aquí, el máximo le va a dar 1. El mayor valor del coseno es 1. Igual, el mayor valor del seno es 1. Entonces, como el mayor valor del coseno es igual a 1, como máximo coseno es igual a 1, podemos decir que X máximo es igual a A. O sea, si lo más que te va a dar esto aquí es 1, el máximo valor de X es A. Igual aquí. Si el valor máximo del seno, vamos a decir, como seno máximo igual a 1, entonces... Disculpe, maestro, no se ve borroso. ¿No se ve ahí? No, profe, nada de lo que está del lado derecho se ve. Ah, pero estamos feos para la foto. Vamos a ver si moviendo un poco. Se ve como borroso. Ok. Pues eso es importante que se vea. Vamos a borrar esta parte, que ya ustedes entendieron eso. Vamos a escribirlo aquí de este lado, entonces. Tenemos que poner una cortinita ahí. Entonces, les decía, cuando no vean así mismo, mejor interrumpan, porque yo eso lo doy porque se dio. Se dio, se dijo y lo entendieron. Si no preguntan. Si preguntan, nos detenemos y lo explicamos. O lo escribimos de este lado. Entonces tenemos que X en función del tiempo viene dado por A coseno de omega t más phi. Y que la derivada de la velocidad la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, eso es igual a menos
omega por A seno de omega t más phi. Y tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que también es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, que es lo mismo que decir menos, derivamos aquí, omega cuadrado por A por el coseno de omega t más phi. Entonces, dijimos que como el mayor valor del coseno es 1, x máximo era igual a A, porque lo más que usted va a tener aquí es 1. Eso es lo más que usted va a obtener ahí. Igual, como el mayor valor del seno es 1, velocidad máxima va a ser igual a menos omega por A. Porque lo más que usted va a conseguir aquí es que eso le dé 1. Igual, como el mayor valor del coseno es 1, aceleración máxima va a ser igual a omega cuadrado. Los signos se obvian ahí, perdón. Porque estamos hablando de módulo. Omega cuadrado por A. Entonces, hasta aquí la formulación matemática del movimiento armónico. Que ahora es las 8. Entonces vamos a hablar la parte de, vamos a ver ahora la parte de la energía de un oscilador armónico simple. Otra cosa también que podemos deducir de estas fórmulas y podemos justificar por qué igualamos fuerza igual a menos K por X a masa por aceleración. Si nosotros decimos que... Profe, disculpe. Ajá. Lo que está abajo de sustituir 1 y 2 en 3, esa parte no se ve bien. Si usted la puede copiar igual que usted hizo del lado izquierdo. Ok. Y muy importante que se vea. Recuerden que partimos de esta ecuación diferencial. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más omega cuadrado por x igual a 0. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que x es a coseno de omega t más phi. Y tenemos que la segunda derivada por respecto al tiempo es menos omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. Entonces, si esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, decimos que sustituimos la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación 3, y decimos que la segunda derivada con respecto al tiempo es menos omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. Profe, debe de bajar un poco más la cámara. Ok.
Gracias. Menos omega cuadrado por A coseno de omega t más phi, ¿verdad? Más omega cuadrado por X, que es A coseno de omega t más phi. Y eso debe dar 0, ¿verdad? Para usted saber que esta X es la solución de esta ecuación diferencial, usted debe derivar 2 veces la X, le va a dar esto que está aquí, y usted debe sustituir la X aquí, y cuando usted sume la segunda derivada más omega cuadrado por esa X, debe darle 0. Tenemos omega cuadrado menos omega cuadrado por A coseno de omega t más phi, más omega cuadrado por A coseno de omega t más phi, y eso es igual a 0. Entonces comprobamos que esta solución satisface la ecuación diferencial. De todo lo que vimos en la formulación matemática, ustedes con se tienen que quedar nada más con eso. Que esta solución satisface esa ecuación diferencial. Ahora, para llegar a la ecuación diferencial, nosotros igualamos, utilizamos la segunda ley de Newton y dijimos que fuerza igual a menos K por X también era igual a decir masa por aceleración. Profe, ¿podría bajar la cámara un poco? Gracias. Ahí se ve. Dijimos que fuerza igual a menos K por X también era igual a masa por aceleración. Entonces, vamos a ver si esa afirmación es correcta. Si sustituimos y decimos, tenemos la aceleración, que es la segunda derivada con respecto al tiempo, podemos decir que fuerza es igual a masa por aceleración y que eso es igual a masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, que es lo mismo que decir aceleración. Y decimos que menos omega cuadrado por A coseno de omega t más phi bueno, vamos a quitar esta paréntesis. Tenemos que dijimos ahorita que omega cuadrado era igual a K sobre M. Entonces, si sustituimos aquí, decimos que fuerza es igual a masa por menos omega, en vez de omega cuadrado ponemos K sobre M, constante elástica del resorte sobre la masa del bloque. Recuerden que estamos trabajando con esto aquí. Por A coseno de omega t más phi. Ahí cancelamos la masa con la masa y nos queda, avísenme si no ven aquí abajo, que la fuerza, bueno, vamos a ponerlo aquí al lado. No, pero al lado realmente no se ve. Vamos a dejarlo aquí. Fuerza es igual, aunque eso está muy bajito.
Esta parte aquí sí se ve, ¿verdad? Cuando yo escribí omega cuadrado igual a K sobre N. Sí. Vamos a terminar de desarrollarla aquí. Y vamos a decir que fuerza es igual a menos K por A coseno de omega T más phi. Pero nosotros vimos que A coseno de omega T más phi es lo mismo que decir X aquí arriba. ¿Se ve? X igual a A coseno de omega T más phi. Eso es lo mismo que decir X. Entonces de ahí podemos decir que la fuerza de donde partimos al principio es igual a menos K por X. Entonces podemos decir que la igualación de la cual se llegó a esta ecuación diferencial está correcta. Entonces, vamos a ver ahora la parte de la energía del movimiento armónico simple. El entender la parte matemática le puede simplificar la vida en un problema. Porque si te piden encuentre la fuerza y te dan la K, la A, el omega, o tú tienes que encontrar el ángulo de fase, tú sabes que no tienes que ir de fuerza igual a menos K por X, sino que X es A coseno de omega T más phi. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hoy tenemos buena asistencia, tenemos 40. Entonces, bueno, 40 conmigo. Entonces tenemos que ver ahora la parte de la energía de un oscilador armónico simple. Y vamos a ver. Nosotros sabemos que conocemos la fórmula de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a dar estas formulitas ahí que nos van a servir para ver la parte de la energía. Déjenme ver si yo muevo un poquito la mesa. Esta parte se ve mejor ahora. Esta parte de aquí. Lo grabado no se ve borroso. Ok. Vamos a seguir trabajando de este lado. Ok, entonces, sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y que la energía potencial es un medio de K por X cuadrado. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos la velocidad aquí. Entonces, solo es un asunto de sustitución. Decimos que
energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por menos omega por A Espérense que aquí hay que poner el título. Aquí es otra cosa. Estamos viendo la energía de un oscilador armónico simple. Y ahora sí. Ok. Entonces decíamos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, decimos que solo hay que sustituir la velocidad decimos que 1/2 de la masa por menos omega por A por el seno de omega t más phi. Al cuadrado. Y eso es igual. No, está negado. Eso es igual a 1/2 de la masa por omega cuadrado A cuadrado seno al cuadrado de omega t más phi. Pero omega cuadrado aquí es igual a omega cuadrado. ¿Quién me dice? Acá sobre M. K sobre M. Que lo acabamos de decir ahora. Póngase medio punto. Lo hemos dicho como 10 veces hoy ya eso. Omega cuadrado es K sobre M. Entonces sustituimos y decimos que la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por K sobre M por A cuadrado seno al cuadrado de omega t más phi. Y cancelamos la masa con la masa y decimos que la energía cinética del oscilador armónico simple va a ser 1/2 de K por A cuadrado por el seno al cuadrado de omega t más phi. Mirando esa ecuación, ¿quién me dice a qué sería igual la energía cinética máxima? ¿A qué sería igual la energía cinética máxima? Recuerden que venimos hablando de eso. No se lo van a ganar el punto. ¿Cuál es la ecuación? Esta ecuación, ¿ustedes la ven?
Esa ecuación que está ahí, ¿ustedes la ven? Sí, se ve. Ok. ¿A qué sería igual la energía cinética máxima? Le hago esa pregunta para que vean, para ver si estamos entendiendo bien la cosa. Y parece que no. Entonces, recuerden que cómo encontramos la velocidad máxima, la X máxima, la aceleración máxima, que no le he puesto aquí, porque la borré, aceleración máxima, es igual a omega cuadrado por A. Si yo la había puesto y la borré. ¿Por qué? Porque el mayor valor del coseno es 1. Igual aquí, energía cinética máxima es igual a 1/2 de K por A cuadrado. ¿Por qué? Porque lo más que usted va a encontrar aquí es 1. Si usted sustituye cualquier ángulo aquí, lo eleva al cuadrado, nada le va a dar mayor que 1. Entonces, la energía cinética máxima es 1/2 de K por A cuadrado. Deben tener eso en cuenta. Esa pregunta de los máximos sale en muchos problemas de la práctica. Entonces, vamos a ver la energía potencial. Como estamos trabajando prácticamente con media pizarra. Y aquí se ve la ventana reflejada, aquí abajo. Un poquito. Maestro, el problema yo creo que mayormente es el rojo, el color rojo, que no, como que no se nota mucho de ese lado. Ah, pero con el negro, vamos a ver si con el negro se ve. El negro está fallando un poquito, pero vamos a ver qué hacemos con eso. Entonces, tenemos que la energía potencial es igual a 1/2 de K por X cuadrado. Recuerden que la energía cinética es proporcional a la velocidad y la energía potencial es proporcional a la posición del objeto. La energía potencial. Entonces, decimos que EP, sustituimos la X, o la X que tenemos aquí, y decimos que la energía potencial va a ser igual a 1/2 de K por A coseno de omega t más phi al cuadrado. Y decimos que Entonces, la máxima sería cuando exactamente el coseno llega a 2, que llega el coseno. Exactamente. la máxima, usted lo va a ver, que ahí descubrimos algo bien interesante con esta máxima. 1/2 de K por A cuadrado coseno al cuadrado de omega t más phi. Y como usted acaba de decir, la máxima, al igual que aquí, va a ser 1/2 de K por A cuadrado. Porque el mayor valor de este coseno al cuadrado de omega t más phi es 1. Entonces, la energía potencial máxima es 1/2 de K por A cuadrado.
Entonces vamos a ver ahora la energía total o la energía mecánica del sistema. Nosotros sabemos que la energía mecánica es energía cinética más energía potencial. Energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. Por cierto, ¿se ve bien aquí el negro? Sí, sí, se ve. Ok. Entonces, decimos que la energía cinética, 1/2 de K por A cuadrado, seno cuadrado de omega T más phi, vamos a poner aquí abajo, más energía potencial, 1/2 de K por A cuadrado, coseno al cuadrado de omega T más phi. Entonces ahí tenemos un factor común que es 1/2 de K por A cuadrado por el seno al cuadrado de omega T más phi más coseno al cuadrado de omega T más phi Entonces, aunque no vale punto porque es una pregunta más de trigonometría, ¿a qué es igual coseno cuadrado? Seno cuadrado de omega T más phi más coseno cuadrado de omega T más phi. Ustedes saben esto, ¿verdad? A 1. A 1. Entonces, la energía mecánica del sistema es 1/2 de K por A cuadrado. Entonces, de ahí nosotros podemos deducir que como la energía mecánica es energía cinética más energía potencial y la energía mecánica del sistema es 1/2 de K por A cuadrado, cuando la energía cinética es máxima, la energía potencial debe ser 0. Y cuando la energía potencial es máxima, la energía cinética debe ser 0. Porque la energía mecánica del sistema, que es cinética más potencial, es 1/2 de K por A cuadrado. De ahí deducimos esa parte. Recuerden, cuando el coseno cuadrado de omega T más phi es 1, la energía potencial es máxima y es 1/2 de K por A cuadrado. Cuando el seno cuadrado de omega T más phi es 1, la energía cinética es máxima y 1/2 de K por A cuadrado. Y cuando una es máxima, la otra es 0. Por eso la energía mecánica del sistema es 1/2 de K por A cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no hay preguntas, vamos con la última formulita. Que nos da tiempo. Entonces, que se deduce de estas mismas fórmulas. Vamos a tomar una foto. Hay otra fórmula
para encontrar la velocidad de un sistema cuerpo-resorte que se deduce de estas fórmulas. Vamos a borrar aquí. Nosotros tenemos que la energía mecánica es un medio de K por A cuadrado, dijimos, ¿verdad? Profe, si puede subir la cámara. Gracias. A la orden. Dijimos que la energía mecánica es un medio de K por R cuadrado. La energía mecánica uno no le pone M, uno pone E y ya, porque es la energía total del sistema. Ahora, si es cinética, si es energía cinética, sí se le tiene que poner el apellido. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial, un medio de K por X cuadrado. Pero podemos decir también que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Entonces, si hacemos esta igualación, podemos decir que un medio de K por A cuadrado es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética, más un medio de K por X cuadrado, que es la energía potencial. De ahí podemos sacar un medio, factor común en los dos lados de la ecuación, medio de K por A cuadrado, igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más K por X cuadrado. Se cancela un medio por un medio y queda que K por A cuadrado va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado más K por X cuadrado. De ahí despejamos la velocidad. No vamos a hacer el despeje paso a paso, pero eso va a quedar así. Va a quedar, velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de K por A cuadrado, o vamos a decir de K, factor común, A cuadrado menos X cuadrado partido la masa. Pero como K sobre M es igual a omega cuadrado, podemos decir que eso va a ser igual también a omega cuadrado por A cuadrado menos X cuadrado. Y la fórmula al final queda así. Velocidad es igual, sacamos ese omega por raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado.
sea, si en un ejercicio usted tiene la amplitud y la posición y tiene el omega, la puede encontrar por aquí. Si tiene la K y tiene la masa, también encuentre el omega. A veces te piden en un ejercicio, encuentra la velocidad cuando el objeto se encuentra en la posición tal. Y con esa formulita también encontramos la velocidad. Entonces, jóvenes, prepárense para prender su cámara, tengan su cédula o carnet, que vamos a dar un pequeño quiz ahora. Vayan entrando a su aula virtual. El quiz comienza en 7 minutos. Deben todos tener su cámara encendida. Ahorita habían 40, ahora hay 39. Si el que se salió ustedes lo conocen, dígale que hay un quiz para que no pierda esos puntos. Entonces, en la unidad 1, ya se ve el quiz. Recuerden, deben tener todos la cámara encendida. Hay 38, parece que se fue otro. El que no tome el quiz es un problema de él perder esos puntos. El quiz viene en el siguiente formato: un examen en la plataforma y hay un espacio ahí para subir la parte teórica del quiz. La parte teórica no, la parte práctica. ¿Y la aula dónde que está, profe? En la unidad 1, en su aula virtual. Ah, sí, yo estoy aquí en la unidad 1. Ajá. No me... Dice quiz 1, equilibrio. Quiz unidad 1, equilibrio. Equilibrio solo. Ajá. Ah, no, tampoco. Equilibrio no. Ahora No. sí. Ay, ay. Ok. Debe aparecer quiz. Estará habilitado desde las 8:40 hasta el cuestionario se cierra a las 8:55 y ustedes tienen hasta las 9 para subir su parte práctica. ¿Hasta qué hora? Tienen hasta las 9 para subir la parte práctica. A las 8:55 se cierra el examen. A las 8:40 abren 3 minutos. Todos deben tener la cámara encendida. Ah, tenemos 5 minutos para subir todo. Después que se cierre el cuestionario, ¿no? Ustedes tienen 20 minutos. Porque desde que usted termine lo sube, usted no tiene que esperar a las 8:55. Si usted terminó la parte práctica, inmediatamente lo sube. Veo mucha cámara apagada. Vayan practicando ahora, préndanla. Los que no se han peinado, peínense. Entró la persona que faltaba.
traten de trabajar la parte práctica, no se asusten con esto, que esos quiz son para yo evaluar si estamos entendiendo, porque imagínense, no podemos dar la clase y que ustedes no la entiendan. Profesor, ¿qué valor tiene este quiz? Yo lo puse en Son 5 puntos, profesor, si no mal recuerdo. en la evaluación, exactamente. Sí. Profe, yo voy a detener la grabación ya, como ya no vamos a dar ningún tipo de contenido. Sí, la puedo detener, claro, Ok, para que no te perfecto, haga. perfecto.